Nación. Senadora María José Pizarro, muy buenos días, bienvenida a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días, un saludo para ustedes en la mesa de trabajo y para todos los oyentes, un abrazo. Gracias, senadora. Contémosle a los colombianos y colombianas la importancia de este proyecto de ley ya aprobado en último debate, pasa a sanción presidencial, para abolir la violencia política contra la mujer en nuestro país. Sí, pues efectivamente este es un proyecto de ley que busca prevenir, que busca sancionar la violencia política contra las mujeres en nuestro país. Un mal que se ha padecido muchas veces en silencio, una violencia que se ejerce de manera muchas veces naturalizada y que por supuesto no garantiza la participación política de la mitad de la sociedad colombiana. Senadora, quisiera preguntarle, ¿qué es violencia política contra la mujer? Pues hay distintos ámbitos de la violencia política y eso precisamente lo define el proyecto de ley. Está la violencia simbólica, que es aquella que se ejerce contra una o varias mujeres, pero que en últimas desincentiva la participación de las mujeres en política, porque muchas de las mujeres sienten que precisamente al incursionar en la política van a ser sujeto de distintas violencias. Está la violencia psicológica, que es aquella que la afecta en su ser, pero también a sus seres queridos. Estamos hablando de la violencia física, de la violencia económica, de la violencia sexual y por supuesto de la violencia homicida, y también algo nuevo que trae este proyecto de ley, que es la violencia digital, que es aquella que se ejerce de manera sistemática en las redes sociales por el hecho de ser mujeres. Senadora, le quiero preguntar también porque, bueno, usted es una abanderada en todo el tema de los derechos en términos generales, pero pues también del tema de las mujeres. Y en el Plan Nacional de Desarrollo yo veía hace unos días que también se le hizo un chulito al tema de la emergencia por violencia de género. Háblenos de ese punto. Bueno, una vez fue sancionado el Plan Nacional de Desarrollo, el país entra inmediatamente en emergencia nacional por violencias basadas en género. Y por supuesto, aunque la declaratoria de esta emergencia no erradica una violencia estructural de facto, no por declarar una emergencia se erradica una violencia que es estructural en nuestro país, sí conmina y sí tiene toda una serie de disposiciones para articular y para responder de manera inmediata a una violencia que ha venido creciendo y que se ha expresado en su versión más dramática en los feminicidios. El año pasado fueron asesinadas 620 mujeres por el hecho de ser mujeres. En este año vamos más de 100 mujeres asesinadas y recordemos los últimos hechos trágicos sucedidos el Día de la Madre, no solamente en Unicentro, sino dos homicidios más que sucedieron en distintas partes del país y que por supuesto a través de acciones concretas se podría atender de manera muchísimo más efectiva y además visibilizar una pandemia que es lo que venimos viviendo las mujeres y son las violencias sistemáticas que se ejercen en los hogares, que se ejercen en las calles, que se ejercen en los lugares de trabajo, que se ejerce y que por supuesto violenta no solamente a las mujeres sino también a sus familias, a sus hijos y vuelvo y te digo, cuando una mujer es asesinada es porque ya padeció la última de las violencias. Antes ya había padecido toda una serie de violencias y allí sus hijos e hijas son testigos de esas violencias que padecen y son en última quienes junto con las mujeres son los mayores afectados. Senadora, pero entonces, ¿qué implica que ya estemos en este estado de emergencia de género? ¿Eso en qué puede ayudar a las mujeres? ¿Qué pasos van a seguir a partir de este momento que estamos en ese estado entonces de emergencia? Estas medidas concretas que Exacto. dice la senadora. Sí, pues lo primero es que se convocará un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín la próxima semana. Eso lo hará el presidente Gustavo Petro. Para poder pues atender sobre todo los casos de violencia intrafamiliar, de feminicidios y de trata de mujeres. También, por supuesto, está la creación de cuerpos élite de la policía, pero formados especialmente y específicamente en las violencias basadas en género. Uno de los grandes
revictimizantes en las violencias. Muchas veces es la fuerza pública precisamente por desconocimiento de lo que son las violencias basadas en género y porque te digo, este tipo de comportamientos han sido naturalizados en la sociedad colombiana. Entonces, que la policía esté formada, que la policía pueda brindar una atención inmediata es sumamente importante. Y porque en últimas, cuando sucede algún tipo de agresión, a donde primero acuden las mujeres es a la policía o a las comisarías de familia, y ahí también trae disposiciones muy importantes en términos de poder crear unos grupos y de formar a la justicia en violencias basadas en género para que su atención no solamente sea inmediata, sino para que ojalá los entes de justicia puedan priorizar estos casos y puedan darle celeridad. Hoy tenemos unos índices de impunidad muy grandes. Estamos hablando de disposiciones en materia de articulación interinstitucional que en este momento y mientras pues se da el Ministerio de la Igualdad y en principio el Ministerio de la Igualdad en su andamiaje tendrá un viceministerio de las mujeres, pues por supuesto se genera toda una articulación institucional y hay disposiciones allí muy importantes para que de manera integral se puedan atender las violencias basadas en género. Trae una disposición muy importante que es la atención jurídica gratuita para las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género. También un impulso a la movilización social, y esto pasa por las organizaciones defensoras de mujeres y por la sociedad civil para poder generar una conciencia nacional de la existencia de este flagelo y de las violencias que han sido naturalizadas, y finalmente toda una serie de disposiciones pedagógicas para que podamos reforzar esa conciencia nacional que tiene que generarse y ese rechazo social a las violencias que padecen las mujeres. Senadora Pizarro, partiendo de eso que usted nos cuenta sobre las acciones encaminadas a género en cuanto al plan de desarrollo, me gustaría que retomáramos a la ley aprobada y que ahora pasa a revisión por parte de la Corte Constitucional por ser una ley estatutaria. Y quisiera saber cómo se le va a garantizar a la mujer su participación en política en los distintos territorios a través de esta ley. Pues es que esta ley no busca garantizar la participación en términos generales, sino garantizar que pueda participar de manera segura y de manera equitativa, porque los hombres no pasan por las mismas violencias y no atraviesan las mismas barreras que atraviesan las mujeres para poder ejercer la política. Esto, pues por supuesto, quiere decir que se toman toda una serie de disposiciones para poder garantizar esa participación libre de violencias. Estamos hablando de disposiciones que tiene que, digamos, liderar la Alta Consejería de Equidad para la Mujer, y quienes hagan sus veces el Ministerio del Interior en la creación de políticas, programas para poder garantizar esa participación libre de violencias. Hay disposiciones en materia de sanciones también para la Procuraduría, la Defensoría, las personerías, por supuesto. Se tipifica de alguna manera o se definen los tipos de violencia de manera que las autoridades electorales puedan tomar medidas en el asunto y que las mujeres puedan presentar sus denuncias de manera muchísimo más expedita. Hoy no existe esta tipificación y al existir, por supuesto, se le genera una ruta de atención a estas violencias que padecen las mujeres, y por supuesto también hay disposiciones para los partidos y las organizaciones políticas que tienen que en el plazo de 6 meses generar toda una serie de protocolos y de rutas al interior de las propias organizaciones para poder sancionar las violencias basadas en género al interior de sus organizaciones políticas. Hay sanciones de materia económica y por supuesto también en términos de propaganda electoral. Es decir, que si esta ley pasa por el control constitucional de manera relativamente pronta y el presidente puede sancionarla antes de julio, podríamos tener una herramienta que va a ser muy útil en los tiempos electorales y en esta contienda electoral que arranca en los próximos meses y donde se exacerban las violencias contra las mujeres en política. Estamos conversando a las 6:46 en Colombia Radio con la senadora María José Pizarro sobre la aprobación ya en último debate de esta ley contra la violencia política contra las mujeres, valga la redundancia,
abolir la violencia política contra la mujer en Colombia y garantizar esa participación de forma segura en la próxima contienda electoral. Una claridad, senadora, esto es estatutario, ¿cierto? Sí, es una ley estatutaria, entonces nos queda pendiente la conciliación que tendría que realizarse, ojalá la próxima semana en la Cámara y en el Senado, pasa a control constitucional y luego a sanción presidencial. Las leyes en Colombia necesitan luego los reglamentos a través de decretos y la conformación de toda la figura o la política pública que se desarrolle, porque aquí están las bases para poder desarrollar y ejercerlo. ¿Confía usted en que esas normas reglamentarias se den pronto? Pues yo espero que sí, confío en que así sea. Contamos con la voluntad política del presidente, de la vicepresidenta y por supuesto de ministerios y de un gobierno que está comprometido con un país para las mujeres. En este sentido, yo creo que va a haber voluntad política y por lo tanto esta ley tendrá desarrollos inmediatos. En todo caso, existe una herramienta con la que contamos los congresistas en el país y es el control político. Senadora Pizarro, de acuerdo a un balance, a unas estadísticas que usted entregó en las últimas horas, usted dijo que las mujeres representan el 51.2% de la población, pero solo 2 de las 32 gobernaciones son lideradas por mujeres. El 12% de las alcaldías y en el Congreso representan el 29.2%. ¿Cuál es el impacto que se quiere dejar con esta ley hacia las mujeres? ¿Qué decirle a las mujeres que están llamadas a servir desde sus territorios? Pues bueno, lo primero que efectivamente son pocas las mujeres en la política, son pocas las mujeres en la administración pública, es decir, que están al frente de alcaldías, de gobernaciones, y que buscamos crear para ellas un entorno seguro y un entorno en equidad. Por lo que les decía, las mujeres tenemos que atravesar unas barreras que los hombres no tienen que atravesar porque estamos en una sociedad que por supuesto ha privilegiado los roles masculinos por encima de los roles femeninos, y a pesar de que hemos avanzado y las mujeres han podido acceder cada vez a más derechos, pues por supuesto llegamos tarde y además en una sociedad donde ha primado precisamente ese rol masculino. En ese sentido buscamos generar herramientas para que ellas puedan ejercer esa política en igualdad, para que puedan acceder a los puestos de representación, para que puedan ejercer sus liderazgos y potenciar sus liderazgos, y por supuesto para que la sociedad colombiana de manera contundente rechace las distintas violencias que padece el 52% de la población, que son violencias estructurales, quiere decir que hacen parte cotidiana de la vida de nuestra sociedad, que cuando logremos superar esas violencias podremos hablar de una sociedad en igualdad. Senadora, ¿usted ha sufrido violencia política en contra y cómo ha enfrentado este tema? Pues bueno, lo hemos sufrido, yo creo que no solamente yo, sino la gran mayoría de mujeres que estamos en política de distintas maneras, y tristemente lo soporta uno en silencio, de manera solitaria y muchas veces sin el respaldo de quienes nos rodean, de nuestros colegas y de nuestros partidos políticos. Por eso, pues por supuesto, la creación de este proyecto de ley, no solamente para poder uno en términos individuales ejercer una política libre de violencia, sino para que todas las mujeres podamos hacerlo, y pues sobre todo, y yo creo que esto es lo más importante y es el componente más importante de este proyecto de ley, que es la prevención, en el sentido de que podamos ir dejando atrás dinámicas que han sido violentas y que por supuesto la sociedad tiene que superar. Bien, le cambio de escenario, senadora, porque no podemos dejar de conocer aquí en Colombia Hoy Radio, de primera mano siempre, cómo avanzan los temas del tercer ciclo de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Se ha prorrogado hasta el 8 de junio el cierre de este ciclo y se busca, como nos lo ha dicho el jefe negociador y también usted y también el mismo Oti Patiño y también Iván Cepeda, sobre la búsqueda del cese el fuego bilateral territorial, la participación de la sociedad civil en este proceso de diálogos, y también que haya un compromiso para que se respete el derecho humanitario y el derecho internacional humanitario. ¿Cómo va el tema allí de estas conversaciones, senadora? No, pues yo creo que ahí están fluyendo los diálogos. Por supuesto, pactar y acordar un cese al fuego no es tarea sencilla, requiere de técnica, requiere de acuerdos, requiere conciliar toda una serie de aspectos que
que no son sencillos, pero queremos sacar adelante este cese al fuego y allí pues por supuesto con el liderazgo del jefe negociador Oti Patiño, del senador Iván Cepeda y de todo el grupo y de toda la delegación del gobierno nacional, avanzan en poder lograr el cese al fuego que prime y que ponga en el centro a la sociedad civil y a la población civil, que en últimas además son unos lineamientos que ha entregado el presidente de la República, un cese al fuego que solamente garantice que el no cruce de disparos y entre los grupos, es decir, el Ejército y el Ejército de Liberación Nacional, pues por supuesto deja y no contempla un aspecto que es fundamental en esta negociación, que es la población civil y es lo que podríamos decir el cese de hostilidades. Así que, pues por supuesto se avanza en estos diálogos y esperamos realmente, yo en este ciclo estoy aquí liderando toda una serie de proyectos de ley que varios de ellos tienen que ver con los diálogos que se están desarrollando en este momento en La Habana, pero por supuesto estoy convencida de que vamos a llegar a buen puerto. Esa fue la sensación con la que yo dejé La Habana al inicio de este ciclo, y por supuesto otro tema que también estaba en la agenda y que no es menos importante, que es la participación de la sociedad, es decir, cómo va a participar las poblaciones, distintos sectores sociales que han sido afectados por el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional para lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y por supuesto en la participación se contempla de la manera más amplia, no solamente en los territorios afectados, no solamente quienes han sido directamente afectados, sino la sociedad colombiana que tiene que participar y apropiarse de unos diálogos y de unas negociaciones que esperamos lleguen a buen término. Senadora, esto se traduce siempre en lo que hemos hablado aquí en Colombia Radio, confianza. ¿Confía usted, ve usted voluntad de paz en el Ejército de Liberación Nacional en estas conversaciones? Pues mira, hay que mantener la confianza intacta porque si no se levantaría uno inmediatamente de la mesa. Recogemos esa recomendación que hizo la vicepresidenta Francia Márquez cuando visitó la mesa de diálogos en México, y lo que nos pidió a la delegación fue no levantarnos de la mesa hasta que lográramos este proceso de paz, y esa es la voluntad generosa sí del gobierno nacional, y esperamos que el Ejército de Liberación Nacional responda con la misma generosidad. Senadora, como siempre, a usted la vemos muy activa, ¿no? Aquí ya hemos hablado de varios temas, el tema de la mujer que usted lidera, tema de paz, y ahora yo quiero pasar a otro tema, el tema de cultura, porque ayer también la vimos aquí en Palacio presente, como usted además lo manifiesta a través de su cuenta de Twitter, ya que luego de hace unos días una carta que varios artistas colombianos enviaron al presidente Gustavo Petro, pues ayer se reunieron por más de 3 horas. ¿Nos puede contar un poco, ahí la estamos viendo en imágenes, el balance de esta reunión? Sí, bueno, yo creo que queda un balance positivo, una actitud de escucha del presidente Gustavo Petro, los artistas que representan distintos sectores del arte, pero también, por supuesto, a otras organizaciones, es decir, no venían a nombre propio, sino que venían en representación del sector, de sectores amplios de la cultura. Y el presidente durante largo rato escuchó las propuestas, las inquietudes, las insatisfacciones que también tienen los sectores culturales en relación con el rumbo del Ministerio de Cultura. Él tuvo una actitud de escucha, yo creo que recogió los elementos necesarios para poder tomar la mejor decisión y superar la interinidad en la que se encuentra en este momento el Ministerio de Cultura, y por supuesto poder establecer una ruta y un diálogo y recobrar la confianza de un sector que fue absolutamente trascendental en el triunfo de nuestro gobierno. Muy bien, ahí está un balance positivo, una Positivo, escucha todos muy los temas. consciente del presidente durante más de 3 horas. Y la senadora María José Pizarro trabajando. Pero yo en no todos sé, los- ¿a en qué todos los hora, frentes. senadora, a usted le queda un poco de tiempo ¿Duerme libre un para...? poquito? No lo que quisiera dormir, pero si tengo tiempo para descansar. No, ahí hace uno maromas para compaginar la vida personal, familiar y las responsabilidades políticas, pero tenemos 4 años para materializar el cambio y eso va a requerir del esfuerzo de todas y de todos nosotros.
una gran mujer trabajadora Tremenda. como todas las colombianas, Sí, sí. pero también allí en la política y con estos temas, como lo hemos hablado en Colombia Radio, la ley que ya pasa a revisión constitucional, sanción del presidente en julio, comenzaría a aplicarse ya para las elecciones regionales de octubre, en donde Importantísimo. de una vez se erradique esa violencia política contra la mujer. No la participación, pero sí la violencia, como lo dice la senadora, muchas veces naturalizada y soportada en silencio. Una Ahora no, ahora hay que participación hablarlo. segura de la mujer en Un política. gran abrazo, senadora. Muchas gracias por estar en Colombia Radio. A ustedes un gran abrazo. Colombia Hoy Radio.